Muy bien, listo. Entonces, empecemos con lo que es discapacidad. Es una palabra, bueno, que si bien es cierto, engloba diferentes situaciones que pueden ser de repente temporales o pueden ser permanentes. El término discapacidad sí está bien dicho. Lo que no está ya considerado es decir a una persona discapacitada, ¿no? O en algunos contextos todavía se utiliza este término, pero se está tratando de cambiar, se está tratando de mejorar para poder, pues, no solamente ver desde el punto de vista físico a la persona porque carece o falta algo, ¿no? Sino que también hay que ver la parte psicológica. Todo eso puede afectar, ¿ya? Entonces, inclusive hasta el término con el que se le nombra puede afectar lo que es, pues, el pensamiento de la persona que lo padece. Listo, entonces vamos a ver un poquito ya la historia, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Voy a acelerarle un poquito. ¿Por qué? Porque al menos quiero terminar esta semana este tema. Si no alcanzamos a compartir los términos que a ustedes les correspondían, no hay problema, lo podemos desarrollar el próximo miércoles. En eso no hay ningún inconveniente. Ya, pero ya teniendo pues ya la idea de este tema, ¿no? De esta sesión. Porque recuerden que el día viernes es feriado y lamentablemente eso a nosotros nos perjudica para poder seguir avanzando. Y eso también nos hace ajustarlos un poquito con el tiempo, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de lo que viene a ser discapacidad, se ha considerado de diferentes formas a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a verlo desde el punto de vista de la historia. Existen varios modelos en los cuales se ha considerado o se ha dividido la historia de las personas que han sufrido algún tipo de discapacidad. Primero tenemos el modelo tradicional, que se le consideró en la época de la negación. Y ahorita van a saber por qué, ¿no? Se entiende la discapacidad primero como voluntad de los dioses y como una prueba de Dios. O sea, eso quiere decir que esa familia era, para algunos, era considerado como elegida para poder pasar una prueba, ¿no? Y que era de repente también por haber cometido algún pecado, por haber ha hecho algo malo, entonces le mandaba quizá descendientes que tenían alguna discapacidad, ¿no? Era un castigo divino. Era más fácil de eliminar las personas cuya vida sería difícil. Eso quiere decir que muchas veces las familias no iban a considerar de repente como parte de ellos o también los iban a abandonar, entonces se prefería la eliminación, que ustedes saben a qué se refiere, ¿no? O sea, matarlos, ¿no? Desde que eran pequeños, porque iban a sufrir. O sea, ellos escudándose con la excusa de que iban a liberar a esa persona que iba a sufrir muchísimo durante su vida, en vez de hacer el esfuerzo por poder cuidarlos, por poder criarlos y hacer que sean unas personas de bien. No, ellos para ellos, entre comillas, para ellos era más fácil, ¿no? Decir, o poner como pretexto, no, su vida va a ser difícil, entonces es preferible que se muera, ¿no? La respuesta de la sociedad era realizar ciertas prácticas y rituales y creencias. Y yo creo que ya les había mencionado en la anterior clase, en donde muchas de las personas, no sé si a ustedes fue,
em, a muchas personas que pues tenían ciertas costumbres como los deportes, tener o prepararse para la guerra, ¿no? Como en la antigua Roma, en Grecia y en otras civilizaciones antiguas, para ellos era muy importante lo que era el físico. Entonces, por ello, pues era bastante difícil tener una persona con alguna discapacidad, así que decidían eliminarlos desde montes muy altos, como el monte Taijeto, y desde pequeños ya los desbarrancaban, ¿no? Y en algunas sociedades, como dice ahí, los recién nacidos con malformaciones congénitas eran abandonados para alejar la mala suerte de la familia. Eso quiere decir que preferían dejarlos con quizá personas que pedían limosna, los vendían, porque el hecho de tener alguna discapacidad provocaba la lástima y también pues eso permitía obtener dinero, ¿no? Entonces, por eso es que preferían usarlos de esa forma. Algunas sociedades lo que hacían era eliminar las personas con condición, cuyas condiciones para adaptarse iban a ser difíciles. E inclusive en algunas sociedades se consideraba malo también, aunque no tiene nada que ver con la discapacidad, pero sí lo consideraban como mala suerte, como una forma eh, de no estar conformes en que en algunas familias la, el hijo primogénito sea mujer. Entonces, cuando ya sabían que iban a ser mujer, lo que hacían era inyectarle ácido en la cabeza, las eliminaban, porque saben que en algunas sociedades se prefiere que el primogénito sea varón. Entonces, así también hacían antiguamente, ¿no? Y esas prácticas, gracias a Dios, se han ido erradicando, porque si no, imagínense cuántas personas tendrían ese problema, ¿no? Las personas con discapacidad son consideradas inútiles y dependientes. En esta época, ojo, no me refiero a la época actual, sino en la época o en el modelo tradicional, en la época de la negación, ¿no? Se les consideraba inútiles y dependientes, que no podían servir a la sociedad. Eran una carga para la sociedad y éstas viven principalmente de la caridad y tienen un estatus social inferior, inclusive inferior que las personas que pedían limosnas, los abandonados, los vagabundos, menos que ellos todavía. Eran objeto de lástima y se ven humillados en la relación con los otros. O sea, siempre ha habido esa mofa, esa burla por ser diferente, ¿no? Las familias, cuando decidían mantenerlos, entonces los escondían por vergüenza. Las personas con discapacidad, por ejemplo, en esa época eran consideradas como indigentes. Para algunos, su sufrimiento las vuelve merecedoras y de ser cuidadas y vestidas en hospicios, ¿no? O sea que ese sufrimiento que ellos tenían al tener esa discapacidad era porque habían cometido algo mal, ¿no? Y bueno, pues ya por caridad, como las abandonaban, había lugares especiales que definitivamente al principio era administrado por la Iglesia Católica, ¿no? Ya sea sacerdotes, monjas, ellos se encargaban de cuidarlos y vestirlos, al menos con lo mínimo, ¿no? De ahí vienen las distintas formas incorrectas como se denomina una persona con discapacidad. Inválido, impedido, tullido, cieguito, mudito, sordomudito, mongolito, incapaz, loquito, tontito, excepcional, especial, con capacidades diferentes. Ya ahí ha ido cambiando, ¿no? Pero eh, todo esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero lo que no cambia es todavía considerar o tener lástima por las personas
que tienen alguna habilidad diferente, ¿no? Dicen, ay, pobrecito, o pobrecita, mira qué va a ser de su vida, ¿no? Entonces, así, eso sí todavía permanece en la actualidad, ¿no? Sin saber que muchas de las personas también pueden, dentro de las habilidades que dominan, ellos también pueden resaltar, destacar, ¿no? Muy bien. Después tenemos otro modelo, después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo médico o biológico, ¿no? La época de la reclusión y de la separación. ¿Por qué se le llama así a esta época? Porque ya se consideró, aquí ya se sabía cuál era, ya se empezó a investigar por qué algunas personas tenían estas discapacidades, ¿no? Pero al investigar también los recluían, o sea, los separaban de la familia y los ingresaban a algunos lugares que sinceramente no eran los más adecuados. No había las condiciones de higiene, de iluminación, de ventilación. Eran lugares bastante tétricos en donde inclusive se hacían experimentos con estas personas y algunos al pues no comprender la situación por la que estaban pasando, eran maltratados, ¿no? El problema está en el ámbito del individuo. La discapacidad resulta directamente de la deficiencia de la persona, o sea, no se consideraba ahí todavía que de repente podía ser genético o que quizá había algún problema en la división de los cromosomas, o sea, desde la genética, ¿no? La discapacidad era considerada únicamente como un problema de salud, en consecuencia era un asunto médico. Las soluciones las piensan expertos basados en diagnósticos. Aquí ya se empezaba a diagnosticar, como les decía, se empezó a hacer investigaciones, ¿no? Se hacía hincapié en la eliminación o cura de la discapacidad para poder normalizarlos. Y para poder normalizarlos, ¿qué es lo que hacían? Hacían pues terribles prácticas, como por ejemplo levantarlos con agua helada, eh, amarrarlos, se utilizaban pues métodos de castigo, entonces algunos ya por la necesidad y por tanta insistencia, ya pues aparentemente eran curados, aparentemente, ¿no? Pero en cambio, en otros casos, debido a las heridas, debido a los castigos, fallecían. Y cuando la familia quería tener noticias de la persona que había ingresado, muchas veces escondían este tipo de situaciones, ¿no? Y decían que por motivo de su enfermedad ya se había complicado y que lamentablemente pues había fallecido, ¿no? Y así se escondía en realidad cuál era la verdad. Este movimiento de modelo médico biológico comenzó cuando los Estados Unidos se sintieron responsables de la situación de los mutilados, heridos o inválidos de guerra después de las dos guerras mundiales en Europa. O sea, hubieron muchas personas que sí regresaron, pero no regresaron pues ni bien física ni psicológicamente. Algunos tenían estrés postraumático, ¿no? Lo que es el síndrome de la persecución. Se sentían que todo el mundo, ya eso ya no les permitía regresar a la sociedad normalmente, inclusive hasta había crisis familiares por ese tipo de cosas. Después también tenemos el hecho de que perdían uno o ambos miembros, ¿no? Inferiores o de repente perdían los miembros superiores. Eso los hacía dependientes de sus familiares. Por eso es que se empezaron a crear lugares específicamente para veteranos para los que habían participado o los heridos de guerra específicamente para ellos porque tenían un cargo de conciencia, ¿no? Por haberlos mandado de repente, inclusive muy jóvenes, ya su vida prácticamente había cambiado, había dado un vuelco de 360 grados.
Entonces empezaron a realizar lo que es pues este tipo de hospicios, ¿no? Y también invirtieron en lo que era el suministro de prótesis, les daban prótesis, que no son como las de ahora. Para su época sí eran muy buenas, pero producían muchas veces heridas o laceraciones en los muñones, porque eran prótesis muy duras, prótesis que no eran cómodas y que las personas pues utilizaban solamente para poder desplazarse, para poder salir, pero las prótesis eran un poco difíciles de usar, ¿no? También les dieron sillas de ruedas y otros tipos de equipos para que ellos puedan movilizarse. Y también aquí empieza lo que es la rehabilitación, ¿no? Para que pueda progresar. Los héroes de guerra se benefician de un tratamiento particular. Las demás personas con discapacidad siguen siendo marginadas. Por eso les decía, solamente estos hospicios en donde sí los trataban bien por el cargo de conciencia que tenían, eran para las personas que regresaban posguerra, pero no era para todos, ¿no? Para los demás eran estos lugares en donde eran maltratados, ¿no? O sea que todavía ahí existía cierta diferencia. Ya para los años 70 empezó lo que es la inclusión social. Se le consideró la época de la rehabilitación. Ya aquí las personas con discapacidad eran parte de la sociedad, ya no eran marginados, ya no eran rechazados completamente, porque siempre ustedes saben que existen pues situaciones de rechazo, ¿no? Y había que promover su inclusión en el sector de salud. Eso indicaba de que podían atenderse normalmente, se abrieron los servicios de rehabilitación para que esta persona pueda nuevamente retomar su vida. También se les incluía en la educación, se les incluye en lo que es la educación, en las capacitaciones y en los trabajos, ¿no? Pero miren cuántos años tuvieron que pasar, siglos y siglos, y recién en los años 70, recién ahí ya se les podía considerar como personas, como seres humanos que tenían ciertas diferencias, pero que podían pues también cumplir con diferentes áreas, ¿no? Debe prestarse una atención particular al cambio social para una plena participación de las personas con discapacidad dentro de la sociedad. Esto pasa por una integración transversal de la discapacidad en los sectores de salud, educación, formación de empleo, etc. También es necesario un trabajo intersectorial y en el campo de la accesibilidad. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de los años los gobiernos también observaron que las personas con discapacidad tenían ciertas dificultades para poder acceder a ciertos lugares, ciertos trabajos, ciertos servicios. Entonces, por eso es que empezaron a crearse estas leyes para poder incluirlos, ¿no? En todos los aspectos. Y esto permitía que la persona, pues, pueda sentirse útil, pueda sentir que es parte, ¿no? De un grupo social. Y después ya ha venido lo que es el periodo de la normalización. Este concepto recién se ha introducido a finales del siglo XX. Recién, mire. ¿Cuál es el siglo XX? ¿Cuáles son los qué año? ¿Con qué año hemos terminado el siglo XX? Con el 1900, profesora. ¿1900 qué?
1900 nada más, o 1900, ¿qué más? Del 1901 al 2000. 1999, profesora. Ah, claro, 1999, claro, el 2000 ya es parte del siglo XXI, ¿no? Sí, listo. Entonces, hasta 1999, o sea, hemos tenido que esperar cuánto. De repente algunos en el año 1999, bueno, a ver, no me acuerdo muy bien los cálculos, algunos estaban muy pequeñitos o de repente ni existían, ¿no? No estaban aquí presentes, pero recién ahí empezó el periodo de la normalización. O sea, ya no mirar diferente a una persona así, como un extraño, porque a pesar de que ya se les incluía socialmente, de todas maneras quedaba, ¿no? Esos estigmas de las personas que porque de repente no podía caminar o porque de repente tenía su coeficiente intelectual un poco más bajo, entonces ya había un trato diferenciado, especial, no le mandaban a hacer muchas cosas, o sea, no los sentían capaces. Se les incluía, pero todavía había ciertos todavía, como les digo, estigmas o mitos, ¿no? Pero ya después empezó el periodo de la normalización y la idea era conseguir que las personas tuvieran una vida lo más normal posible, ¿no? Que se centra menos en los déficits y más en las necesidades particulares de las personas. O sea, no centrarse, no puede caminar, no, sino qué otras habilidades tiene. Puede, por ejemplo, realizar trabajos administrativos, muy bien, puede realizar cálculos, ¿no? Entonces, ya no concentrarse en lo que es, en lo que viene a ser, pues, el problema, ¿no? No enfocarse en ello. Después viene lo que es el periodo de integración y accesibilidad. La idea de la integración hace hincapié en que todas las personas tienen derecho a participar de manera activa en la sociedad. Eso sí, en todo momento, ¿no? Porque ellos también tienen sus propios derechos y también como tienen derechos, también tienen deberes que cumplir dentro del grupo social en el que viven, ¿no? Así como, por ejemplo, ir a votar, ellos pueden acceder a un trabajo, pueden acceder a la salud, ¿no? Por tanto, las personas con habilidades diferentes pueden acceder a los mismos lugares y disfrutar de los mismos servicios. Pueden acudir a cualquier restaurante, pueden acudir al cine, pueden acceder a los establecimientos comerciales, a todo tipo, ¿no? de servicios. Por ello, es importante eliminar todo tipo de barrera. Pero ¿cuáles son las barreras principales que a veces encontramos? Por ejemplo, las arquitectónicas. Se supone que en cada lugar, en cada zona, por ejemplo, en los cruces, debería existir las rampas para poder cruzar, ¿no? Para cruzar la pista. Después también debe existir lugares, ventanillas preferenciales para personas con algún tipo de capacidad o de repente también las rampas para poder acceder, ¿no? Pero no, muchas veces encontramos que las veredas o los ingresos están llenos de escaleras, no hay una rampa adecuada para que pueda subir, o las rampas son tan empinadas que la persona no puede darse el impulso necesario, si es que está con silla de ruedas, no se puede dar el impulso necesario para poder acceder, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas que se supone que se deben realizar por criterio, ¿no?
No hay que ser tampoco ingeniero para saber que una rampa muy empinada no va a permitir que la persona pueda acceder. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué cosa viene a ser deficiencia? Ojo, miren, hay diferentes términos que nosotros debemos enfocarnos. Primero tenemos lo que es deficiencia. Viene a ser toda pérdida o anomalía de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Ojo, pérdida o anomalía de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. ¿Ya? Eso es deficiencia. Pero también tenemos otro término que viene a ser discapacidad. Viene a ser restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Entonces, quiere decir, por ejemplo, y el último, minusvalía, situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencias de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en función de la edad, el sexo y los factores sociales y culturales. A ver, vamos. Una deficiencia. Veamos en la imagen de la izquierda. ¿Qué deficiencia tiene ese señor? De no poder La caminar. falta para poder caminar. No. Ojo, vamos a volver a leer el término. Una deficiencia no puede ponerse de pie, profesor. No, 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 no. Miren, ¿ah? Vuelvo a repetir. Deficiencia, pérdida de una estructura anatómica, fisiológica o psicológica. Ahí, deficiencia viene de la palabra déficit y déficit significa falta. ¿Qué deficiencia tiene? De una pierna, profesora. Ah, exacto, école, muy bien. Deficiencia, tiene una deficiencia porque le falta una pierna, un miembro inferior. ¿Ya? Esa es la deficiencia. Ahora, vamos a la discapacidad. ¿Qué discapacidad tiene esa persona con la deficiencia de un miembro inferior? No puede caminar. Exacto, no puede o no tiene la ausencia de la capacidad de poder desplazarse normalmente. ¿Ya? Ujú. Listo. Y en el caso de la minusvalía, ya lo dije prácticamente, ¿no? A ver, entonces vamos a enfocarnos bien en los términos. Deficiencia, le falta un miembro inferior. Discapacidad para caminar o desplazarse. Y la minusvalía, ¿cuál viene a ser? Le impide el desplazamiento normal a través de la caminata, del trote o de correr, ¿ya? Entonces, hay que diferenciar. Deficiencia es porque algo le falta. Discapacidad, a consecuencia de esa deficiencia, ¿qué es lo que no puede hacer, ¿no? Y la minusvalía viene a ser un poco más detallada. Pero vamos a enfocarnos en las dos primeras, ¿ya? O con otro ejemplo, a ver, vamos. A ver, aquí. En la tercera persona, ¿cuál es su deficiencia? Ahora vamos a acercarlo, ¿ya? Porque creo que no se ve. La vista. Ajá, ya. La No puede ver, deficiencia, profesor. la deficiencia es la ausencia de la vista, ¿no? Del sentido de la vista. Entonces, ¿cuál viene a ser su discapacidad? Igual no va a poder caminar sola. No va a poder desplazarse sola. Si puede, si puede. Lo principal, ¿cuál va a ser su discapacidad principal?
Si no tiene el sentido de la vista, ¿cuál va a ser su discapacidad? Se va a apoyar con su bastón, Miss. No ver, no poder ver, no va a poder ver. Entonces, vuelvo a repetir, miren, otro ejemplo para que quede más claro. A ver, tenemos una persona am, que ha perdido, que ha tenido cáncer de laringe y se ha visto afectada las cuerdas vocales. Miren, escuchen nuevamente lo que les estoy diciendo. Tenemos una persona que tiene cáncer de laringe, pero necesita que le extirpen las cuerdas vocales. ¿Cuál es su deficiencia? No va a poder hablar. No, La extirpación de las cuerdas vocales. exacto, la extirpación de las cuerdas vocales. Y ahora sí, ¿cuál es la discapacidad? No va a poder hablar. Poder hablar. Exacto, Sí, no va a poder hablar. poder hablar. Muy bien, ¿ya? Otro ejemplo más para que quede bien fijo. Tenemos una persona que, ya, ahora sí. Y esto ya lo hemos trabajado en el ciclo anterior en lo que es salud mental. A ver, tenemos una persona que tiene trastorno de ansiedad, ¿ya? ¿Cuál es la deficiencia? Comer. No. ¿Por qué se da el trastorno de la Sus ansiedad? nervios, profesor. Ya, por ahí, Por por la ahí. Déficit boca, de por la atención. boca, ¿Cómo? por la boca. No. Es- Trastorno de ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué se produce? ¿Cuál es la causa? Presión. Problemas Ya, y los problemas que generan en su cerebro. Hay un neurotransmisor que disminuye. Ansiedad, depresión. Depresión. ¿Qué disminuye en su cerebro? Puede ser por eventos traumáticos también. Ya, pero por eso, ya. Todo lo que me están diciendo está bien, Disminuye la pero capacidad intelectual. ya tiene, por ejemplo, la persona cuando tiene trastorno de ansiedad disminuye la serotonina. Ya, esa sería su deficiencia. ¿Y cuál sería su discapacidad? Comer. comer. No, comer no es una discapacidad. Ya por ahí, Su ansiedad. Casavista, muy bien, ajá. Ajá, se vuelve nervioso, exacto. No va a poder llevar una vida normal, ¿no? Hasta que pueda ser tratado. A eso se refiere. Si tenemos una persona que es sorda, ¿cuál va a ser su deficiencia? De no poder oír. Deficiencia, no discapacidad, deficiencia. Poder oír, profesora. No, esa es la La discapacidad. pérdida Pérdida de de, oído, ajá, pérdida de la audición. de la Exacto, audición, de la audición. exacto. Esa viene a ser su Bien. deficiencia. Y la discapacidad viene a ser No escuchar. no poder oír, no No poder escuchar. No poder escuchar. escuchar. Ujú. Claro, a eso se refiere. Ojo, entonces hay que diferenciar deficiencia de discapacidad. Muy bien, vamos. A ver, integración de conceptos. Ojo, vamos a ver que cuando hablamos de lo que es discapacidad, vamos a ver a qué se refiere cuando dice enfermedad o trastorno, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la deficiencia. La deficiencia es exteriorizada, o sea, se ve, se puede
medir, se puede palpar. Si le falta una pierna, se ve, es una deficiencia. Si no puede, si no puede, no puede desplazarse, no puede mover la pierna, se ve, ¿no? Si no puede ver, si no puede escuchar, ¿no? Entonces todo eso se puede medir. Por eso se le considera deficiencia. Discapacidad es algo objetivo también, es algo que se puede medir, es algo que nosotros podemos decir, ah, no puede hacer tal cosa, no puede caminar, no puede ver, no puede escuchar, no puede correr, no puede desplazarse normalmente, ¿ya? Y la minusvalía se refiere a cómo se puede desenvolver en la sociedad, ¿no? Hay diferentes tipos de discapacidad. Tenemos dentro de los diferentes tipos cuatro principalmente. Tenemos la discapacidad física, cognitiva, sensorial e intelectual. Vamos a ver cada una de ellas a qué se refiere. En el caso de la discapacidad física, primero, ¿qué cosa viene a ser la discapacidad física? Se puede definir como una desventaja resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño normal de la persona afectada. Esto significa que las partes afectadas mayormente son los brazos y o las piernas. Discapacidad física, mayormente, ¿no? Porque de repente no hay sensibilidad, no hay movimiento, no, o hay pérdida o mutilación de los miembros superiores y de los miembros inferiores, ¿ya? De ahí deriva la discapacidad física. Y esto va a impedir que la persona se desempeñe normalmente. No significa que no se pueda desempeñar. Ojo, la definición no dice impide que nos impide el desempeño. No, dice el desempeño normal, pero que en algún momento puede realizar sus actividades, sí, sí lo va a poder lograr. Ahora vamos con la discapacidad cognitiva. Cognitiva viene de la palabra cognición, viene de conocimiento, de aprendizaje, saber. En este caso, la persona tiene dificultades en el nivel de desempeño en una o varias de las funciones cognitivas, en procesos de entrada, elaboración y respuesta que intervienen en el procesamiento de la información y por ende en el aprendizaje. O sea, va a tener dificultades, por ejemplo, para poder aprender a hablar, para poder aprender a escribir. La persona va a tener poca comprensión, no va a poder resolver problemas, no va a poder analizar quizá y dar una respuesta o dar una solución pronta, ¿no? Entonces demora un poco más de tiempo para que estas funciones se puedan dar y al final obtener un resultado. Esto va a afectar muchísimo en el aprendizaje, ¿no? No va a poder aprender con normalidad. Por ello, a las personas con discapacidad cognitiva hay que tener mucha paciencia. La discapacidad sensorial. Sensorial viene a ser o se refiere a los sentidos, ¿no? A los órganos de los sentidos. Corresponde a las personas con deficiencias visuales, auditivas y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, tienen deficiencias visuales y la deficiencia visual no significa que sea completamente ciego, que no vea nada. No, también estamos considerados las personas que sufrimos de hipermetropía, astigmatismo, miopía, lamentablemente, ¿no? Porque sin una ayuda, o sea, sin los lentes, nosotros no podríamos enfocar ya sea de lejos, ya sea de cerca o de lejos y de cerca. En las personas sordas
hay también grados, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hipoacusia. Entonces, eso significa que necesita de la ayuda también de un equipo que viene a ser los audífonos, ¿no? Para poder escuchar completamente. Ya en el caso de las personas sordas que no escuchan nada, ellos, por ejemplo, dependiendo, necesitarían también un implante coclear, ¿no? Para poder igual realizar sus, para poder escuchar. Pero si no, no podría. Entonces, eso se le conoce o es considerado como discapacidad sensorial. Después tenemos la discapacidad intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior. Acuérdense que todos nosotros somos medidos por un índice coeficiente, un coeficiente intelectual, ¿no? Hay algunos que sí son superdotados, que sobrepasan los límites de de esta puntuación, de este coeficiente intelectual, pero hay personas que también están al límite inferior o menos, ¿no? Tienen limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades. Por ejemplo, comunicación. Eso no significa de que no puedan eh, ser inteligentes, sí, solamente que tienen dificultades para poder comunicarse con otras personas. Tienen problemas en el cuidado o en el autocuidado, en lo que es el cuidado personal, ¿no? No se bañan, no se peinan, no se cortan el cabello, no se asean, ¿no? Entonces, así. Vida, vida en el hogar. Las relaciones dentro del hogar son bastante difíciles, ¿no? Listo. Después tenemos también uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. O sea, se les hace difícil, aparte de interrelacionarse, aparte de comunicarse, se les hace difícil identificar las emociones de los demás, ¿no? Diferenciarlos, no se saben ubicar en tiempo y espacio, no cuidan o no identifican cuando tienen problemas de salud o cuando pueden estar en un lugar seguro o pueden estar en peligro, no saben cómo tener actividades de recreación y bueno, pues se les hace difícil conseguir trabajo también, ¿no? Por todas esas limitaciones. Pero consideremos que hay diferentes grados. No todos las personas que tienen alguna limitación intelectual significa que tienen todas estas o presentan estas situaciones. No, puede ser variado, ¿no? Algunos pasa casi imperceptible. Yo estaba hable explicando y no me había percatado que estaba con el audio apagado. ¿Hasta dónde me escucharon?
Cambió la diapositiva, profesor. Este diapositiva no me funciona de factores. Ya listo, entonces esta diapositiva. Ah, ya. Como les decía, a veces hay ciertos factores en las personas que tienen alguna discapacidad que pueden influir en que no puedan cuidarse por sí mismos, ¿no? Influye muchísimo en su calidad de vida. Por ejemplo, en la alimentación. A veces no pueden discernir o no pueden identificar cuáles son los alimentos nutritivos o no. Van a necesitar de alguien que les ayude, ¿no? Con la cocina o para poder alimentarse. Por eso, todo depende del grado de discapacidad o el tipo de discapacidad que tengan, ¿no? El alojamiento, el lugar donde viven, el vestuario, no van a poder tampoco, no van a poder vestirse por sí solos o poder elegir el vestuario. La seguridad personal también, no van a saber cuidarse por sí solos. Las redes de apoyo a la comunidad. Si bien es cierto, ahora con las redes sociales existen muchas ONGs que apoyan bastante y se está dando a conocer muchísimo acerca de la realidad de este tipo de situaciones, ¿no? Y cómo actuar, pero hay lugares en los que no existe un apoyo para estas personas, ¿no? Es más, todavía se les sigue rechazando o se les sigue apartando. La supervivencia de los órganos esenciales. Sabemos que es importante que una persona tenga un cuidado especial en tres órganos, cuáles son el corazón, los pulmones y el cerebro, ¿no? Conciencia y conocimiento, saber acerca de la situación por la cual está pasando. Hay que concientizar. Comodidad versus dolor, por ejemplo, hay personas, como les comentaba hace un momento, personas que utilizan prótesis y con la finalidad de vivir normalmente, nuevamente, ¿qué es lo que hacen? A veces soportan el dolor, ¿no? A veces se sacrifican con tal de poder seguir adelante, pero esto también los perjudica físicamente, ¿no? La sensación de autoestima, especialmente en los niños. ¿Por qué? Porque los niños son los más afectados, son los que más se sienten pues aludidos, pero todo depende de la crianza también en casa. El placer y satisfacción de que puedan cumplir con sus necesidades básicas. La orientación en el espacio táctil, visual, auditivo, ¿no? Una percepción sensorial, poder sentir, tocar, oler, ver, escuchar. Algunos ya se sienten, se está limitado, ¿no? Movilidad, que puedan deambular, transportarse y bueno, pues puedan desplazarse normalmente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan difícil sería para una persona con silla de ruedas poder subirse a un autobús que esté en un paradero normal y que los autobuses, los buses o los micros que pasan puedan parar para poder llevar a esa persona? ¿Lo lleva? ¿Lo llevaría? ¿Los micros llevarían a una persona que esté en silla de ruedas? No, no, profesora. No ayuda. Bien difícil, ¿no? De todos los buses, de todos los micros, uno, pues ya, uff, pero después de cuánto rato, ¿no? Y esa persona, mientras tanto, se siente impotente, se siente frustrada por no poder desplazarse normal. También le va a influir
en las actividades de la vida diaria, como la capacidad de comunicarse, si es que no pueden hablar, o la capacidad de escuchar o de escribir, ¿no? Si es que carecen de la vista. Entonces todo eso nos va a afectar. Al principio es mucho más difícil, pero poco a poco ellos mismos van a ir tratando de disminuir este tipo de barreras, ¿no? Listo. Entonces, ¿en qué se enfoca la rehabilitación cuando hablamos de discapacidad? No es específicamente en curar, porque a veces algunos tipos de discapacidad son permanentes, entonces no es que los vamos a curar. Disminuir el impacto de la limitación por medio de la aplicación de coberturas y la integración de las personas con discapacidad. O sea, que esas personas se sientan incluidas verdaderamente, no que solo sea un título y decir, hay inclusión social, pero sin embargo, estando dentro de un salón de clases o estando dentro del trabajo, lo tratan como una persona que no es útil, como una persona que no debe hacer nada porque lo va a hacer mal, ¿no? Entonces, no es solamente palabras, sino que verdaderamente esa persona pueda o se sienta integrada, ¿no? Dentro de las actividades que estipula la Organización Mundial de la Salud para la rehabilitación es la realización de una tarea o acción por una persona, actividades de la vida diaria, como por ejemplo vestirse, bañarse o ducharse. También tenemos lo que es caminar y, bueno, pues sobre todo alimentarse, ¿no? Esas son las actividades de la vida diaria. Y eso es lo que se quiere con la rehabilitación, que la persona pueda ser independiente para que pueda nuevamente en algún momento realizar al menos la mayoría de estas actividades. No todas, quizá, pero algunas, ¿no? Modalidades de la atención en rehabilitación. eh, Como les dije, es que sea nuevamente eh, independiente, ¿no? Que aprenda a discernir, que aprenda a decidir, a tomar decisiones. Actividades instrumentadas de la vida diaria. También se quiere que en algún momento, o instrumentales, ¿no? De la vida diaria, son más complejas y hacen referencia a las actividades necesarias para adaptarse con independencia al medio en el que se vive. Por ejemplo, que pueda realizar el uso del teléfono, que pueda usar el transporte normalmente, o sea, desplazarse en buses, desplazarse en otros tipos de medios de comunicación, de transporte, perdón, manejar el dinero, que pueda decidir sobre el dinero que ha ganado, qué es lo que va a pagar, qué es lo que va, en qué va a gastar, si va a ahorrar, todo eso, ¿no? Después tenemos utilizar la medicación, que sepa verdaderamente qué medicamento le toca, no solamente, ya sí me toca mi pastilla y darle una nada más, ¿no? No, aquí es específicamente que sepa la hora, que sepa la dosis para poder administrarse, ¿no? Realizar las tareas de la casa, barrer, cocinar, limpiar, ¿no? Aquí la rehabilitación en las actividades instrumentales de la vida diaria está basada en las instituciones, o sea, ya tiene que ir, ya no se puede hacer en casa, se tiene que hacer en hospitales, ¿no? Y ella, después con el tiempo, en los hospitales o el personal que está en fisioterapia y rehabilitación te eh, va a incluirse, ¿no? Ya a la comunidad. ¿Por qué? Porque poco a poco va a ir integrándose más
y después de un tiempo, este tipo de tratamientos se pueden llevar en casa también. Listo. Rehabilitación integral viene a ser proceso en el cual la persona con discapacidad logra la mayor compensación posible de las desventajas de toda naturaleza que puede tener como consecuencia de una deficiencia o discapacidad, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos quiere decir? Que la persona, pues, trate de sobresalir lo mayor posible. Ese viene a ser el- la rehabilitación integral en todo aspecto, física, emocional, psicológica. Y la rehabilitación basada en la comunidad abarca toda situación en la que los recursos de rehabilitación están disponibles en la comunidad para aprovechar y potenciar los recursos humanos y materiales de esta, entre los que se encuentran las personas con discapacidad, sus familias y todos los miembros de la comunidad. O sea, quiere decir que aquí no solamente se debe dar tratamiento a las personas a solo la persona, no, también tiene que incluirse a la familia, a todas las personas que la rodean, ¿no? ¿Para qué? Para que se sientan cómodos, confortables con eh, a todas las personas que tienen algún tipo de problema, ¿no? Aquí hay algunas acciones de rehabilitación: detección precoz de la enfermedad, detección de la limitación, detección del nivel de potencialidad funcional, intelectual y laboral. Por ejemplo, tenemos a una persona que quizá tiene una persona con, ya, a ver, si es una persona que tiene, no escucha bien, ¿ya? ¿Se puede detectar desde qué edad que no pueda escuchar bien? ¿Desde qué edad se puede detectar? Desde los 3 años, profesora. Sí, desde los 3 años, inclusive más antes todavía, desde pequeñito. ¿Por qué? Porque se le hacen pruebas en enfermería para poder saber, entonces se puede detectar a tiempo. Se puede detectar la limitación, por supuesto. Aquí es el caso, por ejemplo, que no puede oír. Detección del nivel de potencialidad funcional, intelectual y laboral. Ese niño, cuando sea un adulto, va a poder estudiar, va a poder trabajar, sí va a poder, no hay ningún problema. Pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una persona mm, que tiene muerte cerebral, ¿ya? Se detecta la enfermedad, se detiene el proceso, pero ¿qué capacidad funcional, intelectual y laboral tiene? ¿Va a tener posibilidades a aspirar a algo más? A ver qué dice. Si es una persona, tiene aspiración a llegar a de repente a cumplir con algún trabajo, poder desplazarse o cuidarse por sí sola. No, profesora. Muerte cerebral, ¿ustedes creen? Solo no. Ya Podría ser. no, ya no, claro.
también hay que ver pues la realidad. Muchas veces nosotros quisiéramos que pudiera recuperarse, pero hay situaciones en las que ya no se puede hacer nada, ¿no? Listo, muy bien. Ahí está la clasificación de las discapacidades que ya nosotros lo hemos visto. Intelectual, dentro de la intelectual tenemos la mental, la psíquica y la cognitiva. Dentro de la física tenemos la motora y la orgánica. Y dentro de y tenemos lo que es la sensorial, ¿no? De los sentidos. Vamos a ver cuáles vienen a ser las causas. ¿Qué puede ocasionar este tipo de situaciones? Por ejemplo, genéticas. Tenemos personas que ya tienen como antecedentes familiares este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, si es una persona con esquizofrenia, lo más probable es que sus hijos también tengan esquizofrenia. Si es una persona que ha tenido antecedentes en la familia de hidrocefalia, también lo más probable es que su niño en algún momento pueda sufrir también de las congénitas. Las congénitas se dan, por ejemplo, cuando está durante la etapa de embarazo, ¿no? Durante la formación del feto. Ya viene el niño ya con este tipo de situación. Adquiridas, ocasionadas por algún accidente o enfermedad después del nacimiento. Por ejemplo, que haya tenido un traumatismo encefalocraniano y ya tuvo el problema, ¿no? Después, o sea, esa persona era normal, pero a consecuencia de un trauma o de un accidente empezó a tener ese tipo de problemas. Temporales. Se trata de deficiencias adquiridas o consecutivas de algún accidente que provoca una inmovilidad limitada, cuyo pronóstico de recuperación es predecible, considerando aspectos como la inmovilidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Temporales, por un tiempo. Hay situaciones en las cuales pueden pasar por un pequeño o corto tiempo, ¿no? Por eso se le llama así. Después tenemos las permanentes. Estas sí tienen un diagnóstico en donde ya no va a haber mejoría. Va a quedar así la persona, ¿no? Mitos y creencias. Algunos dicen que, por ejemplo, las personas que tienen alguna discapacidad, que no son capaces, que mientras más quietas y tranquilas se queden, mejores cuidados están, que no deben exponerse a las actividades de la vida diaria, que se ausenten más al trabajo porque se enferman, que su vida emocional y sexual están limitadas, que no son capaces de decidir por sí mismos, que si usan sillas de ruedas están aún más impedidos a hacer una vida normal. Otra es que si usan silla de ruedas están más impedidos para hacer una vida normal. No, no es así. Que son todos sujetos de derechos y no de deberes. No, de ambos es. Como toda persona, tienen deberes y derechos. Que no se les debe molestar, no se les debe mirar, no se sabe cómo hablarles o qué conversar con ellos, ¿no? Entonces a veces cuidamos lo que vamos a decir o sobrepensamos también para poder entablar una conversación o una relación, ¿no? Interpersonal. Entonces, para muchos se les hace difícil, ¿ya?
hasta aquí llegamos en los mitos y creencias. Ya después, cuando ustedes empiecen a decir las discapacidades, ya empiezo a mencionar los diferentes tipos de discapacidad. Tenemos eh, diferentes, como les dije, son cuatro grandes grupos de discapacidad, ya lo hemos visto. Discapacidad motora, sensorial, discapacidad intelectual, ¿no? Muy bien. Ya después vamos a ver cada uno de ellos con un poco más de paciencia. A ver, ya no nos va a dar tiempo para poder hablar acerca de los tipos de discapacidad que les ha tocado a ustedes, ¿ya? Pero después, el próximo martes sí. A ver, ¿quiénes faltan en la asistencia, por favor? Mori Mori, sí me escribió. profesora. Sí, 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 Mori. Mori. Ujú. Gracias. Pérez Aponte. Pérez Aponte. Miss, presente, buenos días, Miss. Ah, ok, muy bien. Pérez. Romani Guara. ¿Alguien más que se haya integrado? Ahí hay un punto. A ver, en el Yo nombre no, hay un punto. profesora. No lo cambié, Ah, disculpe. ya, ok, ok, Pero ok. bueno. No hay problema.